Gracias, Adriana. Un saludo muy especial a todos los participantes. Eh, Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañar la presentación de esta sesión en la cual estaremos compartiendo con los expertos del programa SAFE justamente este instrumento de buenas prácticas, de mejores prácticas para el fortalecimiento de la ciberseguridad empresarial. Puedo empezar esta participación académica de los expertos sin decirles a ustedes que, como ya bien lo conocemos, los últimos meses han significado un escenario especial y particular para todas las organizaciones, para las empresas en el mundo, en la región y por supuesto en Colombia. Y esa situación especial ha sido derivada justamente de el contexto actual derivado por hechos pues, ampliamente conocidos y vividos por nosotros que han conllevado a que se presente un panorama que otrora no habíamos identificado, no habíamos vivido y que ahora somos espectadores, pero protagonistas de una realidad en la cual los ciberataques, la ciberdelincuencia, las ciberamenazas, por supuesto, la identificación de los riesgos cibernéticos crecieron de una manera exponencial al punto de invertir los gráficos y análisis estadísticos que se hacen por observatorios del delito en el mundo y llegar a señalar que, por ejemplo, amenazas como el phishing creció durante la pandemia más de un 240%, el incremento de URLs maliciosas vinculadas a servidores que distribuyen malware a las organizaciones a través de diferentes métodos y vectores de infección también crecieron y por otro lado las organizaciones no preparadas porque para nosotros era algo que no sabíamos que se iba a extender casi 6 meses que en la práctica estamos próximos a cumplir en un escenario de aislamiento, de distanciamiento y que conllevó a muchas de las empresas a adoptar procesos de transformación digital acelerada impuesta por la virtualidad y por el trabajo en casa que tuvo que ser asumido por muchos de los colaboradores y empleados. Nada más propicio para decirles entonces que justamente este instrumento de buenas prácticas para el fortalecimiento de la ciberseguridad empresarial permite darle visibilidad a una realidad que mediante ataques como el ransomware que sigue afectando a muchas empresas en nuestro país y que ahora sumado a un nuevo ingrediente que le adiciona además del cifrado de archivos por parte del cibercriminal una amenaza extorsiva de ciberchantaje para no exfiltrar y publicar los datos que ha logrado comprometer, es decir, una capa adicional ya de amenaza que conjuga ahora, además de no tener acceso a la información, recibir la presión por parte del atacante para la publicación o exfiltración de los datos comprometidos. Los fraudes empresariales producto o los BEC, los Business Email Compromise, que seguramente abordaremos en breve cuando demos paso a nuestros expertos, pues siguen siendo también una de las principales amenazas por la utilización indebida de los criminales, de los escenarios de comunicación que tienen las empresas que hacer a través de correos electrónicos, los robos de identidad, el phishing, los ataques de negación de servicios, las modificaciones de sitios web a través de modalidades ya conocidas de defacement, las mismas fugas de datos o el criptojacking o la utilización de recursos de nuestras empresas para generar y producir criptomonedas sin la autorización, por supuesto, del titular de esos recursos. Son simplemente algunos de los ejemplos que hemos identificado nosotros como una de las amenazas actuales en los ciberentornos que afectan claramente, por supuesto, los intereses de las organizaciones. De manera muy breve, les diré entonces que este informe condensa en la práctica una descripción de la amenaza real, pero además utiliza también algunos elementos propios de el diseño de un marco de ciberseguridad que le permite a las compañías a través de la adopción de unas prácticas adecuadas poder abordar aspectos que permiten
entre otros escenarios, por ejemplo, evaluar de una manera correcta los ciberriesgos en su organización, por ejemplo, gestionar las identidades de los usuarios que tienen acceso a los recursos más privilegiados en nuestras compañías, nuestras redes, plataformas, por ejemplo, también generar políticas asociadas a la privacidad y seguridad de la información en la operación de una compañía, las gestiones de un elemento tan fundamental y tan mencionado en muchos informes como la gestión de contraseñas, pero a veces tan olvidada o descuidada por quienes responden por la seguridad de los activos de información, la utilización de tecnologías, implementación de tecnologías de manera adecuada dentro de la estrategia. Y esto solo para decirles que no nos basta tener un marco de políticas, adecuar los procesos y procedimientos si no lo acompañamos claramente de una capa tecnológica pensada de manera evolutiva en una organización y que le permita adaptar y responder justamente a esa sofisticación y a esos nuevos retos que plantea la ciberdelincuencia. Entonces, en este instrumento lo que se encuentran son una descripción de las amenazas, unas recomendaciones desde el punto de vista de la implementación tecnológica, pero una descripción, aunque breve, sí especializada de cómo adecuar una política de recursos humanos, cómo generar una política adecuada de almacenamiento de la información, almacenamiento en la nube, la administración de aplicaciones en los marcos empresariales, el uso de los dispositivos móviles, la utilización adecuada del correo electrónico, la clasificación de la información de activos, ciberactivos, temas tan importantes e interesantes cuando hay necesidad de hacer una estructura y de diseñar una estrategia de ciberseguridad de manera fuerte y robusta. Pues yo no seré el protagonista de esta sesión porque me encuentro acompañado justamente de grandes expertos y amigos, algunos ya de tiempo, con quienes he tenido la oportunidad de compartir escenarios como este, justamente de seguir trabajando en el fortalecimiento de la ciberseguridad. Y es aquí donde quiero justamente darle la entrada en este momento y saludarlos a todos, pero voy a abrirla, hacer la apertura temática justamente en este momento a Andrés Cajamarca. Andrés, buenas tardes. Un saludo especial nuevamente. Y quiero plantear sobre este punto el primer eje temático y es cómo podemos nosotros construir estructuras digitales modernas, robustas y seguras en las empresas colombianas. Y aquí empezaría por decirte que o preguntarte o que nos compartieras desde tu experiencia, ¿qué es lo más importante a la hora de implementar una estrategia de ciberseguridad y cómo la implementación de nuevas tecnologías, justamente como lo planteaba en la introducción, en esos procesos de transformación digital acelerada que han vivido las empresas en los últimos meses, pueden llegar a incidir de manera positiva o negativa, según el caso, en el nivel de riesgo de una organización respecto a la ciberseguridad? Andrés, por favor. Coronel, buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a la CCIT por la invitación. Lorena, si me ayuda con la presentación, con el primer slide. Digamos, coronel, que es muy interesante lo que ha pasado. Digamos, desde el punto de vista, obviamente, tecnológico, el tema se ha visto bastante movido. Obviamente, pues, luego lo que implica con el tema del tema de la salud es bastante complicado. Pero digamos que por un punto importante que yo veo hoy es lo que hemos vivido en los últimos 6 meses. Yo creo que se podría decir, eso se lo escuché a un CEO de una plataforma de educación, hubiera tenido que pasar más o menos en un lapso de unos 10 años. Yo creo que muchos de ustedes tienen hijos y ver un niño de 5 años sentado frente a un computador tomando una clase era un tema que yo creo que nadie lo imaginaba y que sí iba a pasar en un tiempo ya un poco más alejado. Entonces, realmente, digamos que a nivel de digitalización lo que estamos viendo es esa explosión que hablábamos antes, el año pasado, enero, febrero, que todo el mundo hablaba, pero que realmente nadie aún sentía, de pronto muy pocas empresas la sentían, y ahora lo estamos sintiendo realmente muy fuerte. Eh, Prácticamente todos los sectores, obviamente hay algunos que por obvias razones no se pueden digitalizar al 100%, pero muchos de los sectores tienen que buscar cómo digitalizarse. A mí me gusta revisar y me acuerdo ver los noticieros cuando mostraban las nuevas cartas o los menús de los restaurantes en una aplicación, en WhatsApp, y desde ahí empieza la digitalización. Es con la pregunta, coronel, de qué es lo más importante a nivel de esa estrategia de ciberseguridad o cómo implementarla. Yo creo que hay un punto ahí vital y un factor importante, y es que esa estrategia debe estar alineada con el objetivo
de la empresa o del negocio donde se esté implementando. Ya no podemos hablar de la ciberseguridad, ya no podemos más hablar como es un montón de controles que estamos poniendo, que son muy importantes y que tienen que existir, pero tenemos que ver realmente cómo esa ciberseguridad tiene que estar o tiene que estar enfocada con los objetivos de la empresa. Aquí les quiero mostrar, esto fue una encuesta que hizo PricewaterhouseCoopers con un montón de CEOs en Europa, donde les preguntaban qué es lo más importante en este momento para usted. El 64% de todas las personas dijeron lo más importante en este momento es resiliencia, ciberseguridad. ¿Y por qué? Pues realmente por eso, porque el mundo en este momento se está digitalizando. Y realmente cuando estamos hablando de digitalización, estamos hablando de implementar un montón de nuevas aplicaciones. Y yo creo que muchos de acá pues, son expertos en este tipo de cosas, pero el tema es qué trae con eso o qué hay detrás de eso a la hora de hablar de ciberseguridad. Ahí ya viene un tema importante y es hablan del el tema ahorita, la experiencia del usuario. Y en este momento estamos viendo un montón de empresas recreándose, implementando sus nuevos modelos de negocio y la mayoría tienen que estar basados en una muy buena experiencia de usuario, que al final es detrás de eso hay una plataforma tecnológica muy robusta, muy fuerte y la idea es que obviamente eso también sea seguro. Entonces digamos que estamos viendo una dinámica bien interesante. Definitivamente el objetivo de esa ciberseguridad tiene que estar enfocado en la empresa como tal, en el negocio. Si la empresa hace zapatos, la ciberseguridad está enfocada en cómo hacer mejores zapatos y cómo vender más zapatos. Y uno piensa, pero ¿cómo lo puedo hacer con ciberseguridad? En este momento es un tema completamente posible. Si mi tienda de zapatos por algún ciberataque queda abajo, pues estoy perdiendo negocio, estoy perdiendo clientes. Entonces, es un tema importante. Con respecto al segundo punto, coronel, del tema de los temas positivos y negativos de lo que es transformación digital, de los positivos todos los conocemos. Definitivamente, creo que, no sé, las cosas pasan como de acuerdo a su tiempo. Estamos hablando de transformación digital, viene el tema del COVID, acelera absolutamente todo. Hay muchos temas positivos porque definitivamente la economía pudo seguir, no toda, pero mucho la economía pudo seguir con el tema digital. Todo el tema financiero se mueve digitalmente. Muchas de las tiendas pueden seguir vendiendo digitalmente. Entonces, digamos que parte positiva de eso, parte negativa, nuevamente vuelvo al punto de implementación de nuevas tecnologías, definitivamente trae mayores riesgos. De las amenazas van a estar ahí siempre, las vulnerabilidades siempre van a venir con ese nuevo software y el tema aquí es cómo realmente podemos protegernos y como cualquier empresa, que no tiene que ser el banco más grande, empresas muy pequeñas que están evolucionando, emprendedores que están empezando modelos nuevos de negocio aprovechando la situación, tienen que estar protegidos. Pues que ya es para todo, yo creo o sea, se ven muchos mensajes en la industria, no solamente en la industria, sino en las personas del común. Hay un ejemplo muy reciente, el tema de Garmin. Garmin, todas las personas, todos los usuarios que tienen acceso a esas plataformas que hace un par de semanas, el tema que comentaba el coronel, un ransomware, los extorsionaron y al final tuvieron que pagar, o si no, su negocio prácticamente se va a ver muy afectado. Y es un tema que va a seguir ocurriendo definitivamente. Entonces, la parte negativa será esa, pero digamos que lo bueno de eso es que siempre va a haber alternativas, van a haber posibilidades de seguir avanzando en este mundo digital. Gracias, Andrés. Muy, muy importante la apreciación y además demasiado vigente el ciberataque de Garmin, pero no solo ese, sino otros que han venido ocurriendo justamente en los últimos meses y semanas, en donde al parecer viene una oleada muy fuerte o se está presentando una oleada muy fuerte de ataques justamente aprovechando fallos y vulnerabilidades y sobre todo la amenaza, como bien planteabas y lo decíamos, de exfiltración de datos cuando estas compañías gigantes son afectadas. Ayer Mafre, por ejemplo, reconocía también el objeto de un ciberataque a sus sistemas. Una de esas transformaciones o de esos efectos tal vez más claro ha sido el concepto del trabajo desde casa. Y aquí quiero saludar a Freddy y a Santiago, pero inicialmente vamos con Freddy Mejía de Absolute. Eh, para que por favor, Freddy, y por supuesto con las buenas tardes, nos cuentes cómo ves desde la experiencia de Absolute y de ustedes, el estado en el que se encuentra la adopción de justamente estas políticas y estas estrategias de ciberseguridad en Colombia. Esto especialmente para ti. Luego vamos a hacer una pregunta que va a involucrar a Freddy y a Santiago y por supuesto si alguno de los panelistas nos quiere también dar su punto de vista, simplemente nos lo avisan y le damos la palabra. Adelante, Freddy, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. ¿Pueden escucharme bien? Perfecto, Freddy. Perfecto. Lorena, ¿me ayudas por favor con la primera diapositiva?
Yo voy a hacer aquí, coronel, y bueno, gracias a todos los presentes por su tiempo. Voy a hacer un poquito de trampa, pero más que trampa, es honrar el trabajo que de hecho la CCIT y el programa SAFE han desarrollado, ¿no? Para los que están en la audiencia y que de pronto no habían tenido contacto con el informe, estos son algunos de los datos del primer informe de SAFE. Entonces, cuando nosotros vemos esta clase de informes y vemos cómo en gran medida los ciberataques están en aumento, de diferentes maneras, usted mencionaba varios, el tema de phishing, el tema de ransomware, eh, esto es una tendencia global, ¿ok? Colombia no escapa de esta situación, es simplemente en la medida en que tenemos más sistemas de acceso, tenemos más puntos, más terminales, más dispositivos, en la misma medida en que tenemos una explosión de tantas aplicaciones para poder utilizar, pues simplemente la complejidad aumenta. Y en la medida en que la complejidad aumenta, pues las vulnerabilidades también aumentan. ¿Qué significa esto? Que incluso a propósito de la misma contingencia, como lo mencionaba Andrés, y me permito, me reí cuando lo comentó porque iba también un poco con el mismo ejemplo, pero quisiera profundizar un poco más. Una de las cosas que ha ocurrido es las organizaciones, y esto incluso en Colombia, tenían unas políticas de seguridad estándar, de una u otra manera. Pero muchas de estas políticas se han tenido que relajar para poder mantener el negocio operativo. Si nosotros teníamos una red corporativa y todos mis usuarios estaban trabajando a través de esa red, pues en la medida en que yo tengo a 1000, 1500, 200 personas dispersas por el territorio nacional, pues ya la red corporativa no me funciona. Eso está en mi sede. Y entonces cada usuario tiene que acceder desde su red domiciliaria o que incluso lo hemos visto algunas compañías pagando planes de datos móviles para que sus usuarios tengan acceso porque en la casa no tienen un buen internet. Pero el hacer esto sí me mantiene el negocio operativo, pero de la misma manera me expone a más vulnerabilidades. Entonces, el proceso de adopción tecnológica que ha implicado el tema de la contingencia ha sido extraordinario, como lo apuntaba Andrés, pero también lo que mostró es que no estábamos preparados para esta digitalización. Entonces, en la medida en que lo hemos venido haciendo, y esto ocurre también en el territorio colombiano, nos hemos ido encontrando a cada paso un conjunto de retos que en este punto forman parte del aprendizaje y donde muchos de estos datos que vamos a encontrar también... ¿Perdón? ¿Alguien? Cepillate los dientes. No, por favor. Por favor, que se cepille los dientes con Colgate o algo así. Excelente. Los micrófonos, por favor. No, está bien, está bien. Pero, y está bien que pase. Yo estaba en llamadas y estamos en una sesión de teletrabajo y mi hijo de 4 años aparece y hay que lidiar con eso, es parte de este contexto. Pero incluso esa misma situación implica riesgos a la hora de lo que estamos enfrentando en términos de seguridad o de cómo proteger la empresa. Porque incluso los dispositivos corporativos de una u otra manera terminan, y esto es comportamiento de usuario, terminan siendo utilizados por los familiares de pronto para hacer otras transacciones. Entonces, aquí los niveles de complejidad van aumentando. Y esta clase de cifras como la que está mostrando en la diapositiva, pues simplemente son un reflejo de ello. Y algo que quisiera apuntar aquí, para terminar este pequeño espacio de la intervención, es con ese mismo ejemplo de Garmin, ¿verdad? Donde Garmin sí vende wearables, vende relojes y todo eso, pero Garmin es inicialmente una empresa de GPS, que en el caso de aeronáutica, muchísimas compañías importantes dependen de ellos. Y sus servicios se cayeron por 5 días. No había manera, ni el call center funcionaba. Y esto fue el producto de un ransomware que se llama Wasted Locker. Pero la parte más interesante de Wasted Locker es que no es solo el ransomware, sino la manera en que se manifiesta antes de infectar a los dispositivos es de forma personalizada. Él agarra datos de los registros de Internet o los registros locales del dispositivo, dependiendo de cómo está siendo utilizado, y es como la publicidad de Google que lo hace a tu medida, de la misma manera. Entonces los atacantes están muchas veces, y esto hay que decirlo, un paso adelante, tratando de explotar esas vulnerabilidades. Y los que trabajamos de este lado, tratando de proteger las organizaciones, en muchos casos vamos adaptándonos a eso
pero es difícil llevar la iniciativa. Es un tema bastante complejo y sobre el cual es importantísimo programas como lo que estamos haciendo acá para poder blindar en la medida de lo posible nuestras operaciones y poder hacer negocios en buena lid. Muchas gracias, Freddy. Bien, bien importante lo que tú planteas. Aquí quiero saludar a Santiago Guerrero, director de análisis Latinoamérica de Microsoft. Santiago, en la misma línea, por supuesto que el trabajo en casa, la implementación de soluciones para plataformas para el teletrabajo, pues han representado una ayuda tremenda para mantener a muchas empresas en actividad y responder justamente de manera rápida, creería yo, adaptarnos de manera rápida a escenarios que las compañías pues no tenían identificados. Eh, ¿Crees desde tu experiencia que esto se aceptará, va a seguir una vez pase la pandemia? Y si es así, la infraestructura de las empresas respecto a la ciberseguridad va a estar preparada para soportar justamente estos escenarios actuales. ¿Cómo lo ven ustedes, Santiago? Buenas tardes. Coronel, buenas tardes, muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo creo que es una pregunta muy interesante, principalmente por lo que hemos venido hablando, en donde la adopción de esta digitalización se ha habido, digamos, catalizada por todo lo que estamos viviendo por el COVID. Hay una imagen bastante chistosa, pero también bastante acertada, que es una pregunta de opción múltiple que dice: ¿qué motivó la transformación digital de las empresas? Y otras opciones. La primera es el CEO, la segunda es el CTO y la tercera es COVID. Y pues la imagen dice COVID. Claro, todo esto generó que se aumentara este rate al cual se estaban digitalizando las empresas. Entonces, creo que si bien la infraestructura tal vez no estaba preparada en su momento para que esto sucediera, en este momento las empresas tuvieron que adquirir soluciones que les permitieran trabajar remotamente a sus empleados. Entonces, yo creo que cada vez, a medida que salimos de esta contingencia de salud, pues las empresas ya invirtieron un poco y ya están empezando este camino hacia la digitalización. Entonces, esto va a permitir que no solamente exista el cambio cultural que tiene que existir interno en la organización, en donde se cambie el paradigma de alguien tiene que estar sentado, digamos, en su puesto y cumpliendo un horario y todo esto, versus puede ser una persona muy productiva digamos, en un ambiente remoto. Entonces, eso por un lado, el espacio cultural. Y por otro lado, el espacio también de la tecnología que habilita este tipo de trabajos remotos, ¿no? Entonces, como ya se hizo una inversión inicial en esto, creo que apenas salgamos de la pandemia, seguramente no vamos a estar 100% preparados para trabajar en un ambiente 100% remoto como estamos haciendo ahorita, pero creo que cada vez estamos más de este lado que del otro. Entonces, sí, yo la verdad es que sí creo que cuando salgamos de esta contingencia, el teletrabajo va a estar más aceptado, y aparte de eso, las empresas van a estar un poco más preparadas para asumir este reto que es tener una fuerza laboral en un ambiente no cerrado. Freddy ahorita hablaba un poco de la falta de perímetro. No, tradicionalmente, la seguridad se manejaba dentro de un perímetro cerrado que controlaba las empresas, que controlaba el sector de tecnología y de seguridad de la empresa. Ahora ese perímetro ya no existe. Ahora ese perímetro es la casa, es un café internet, puede que además esté geográficamente disperso, porque hay gente que decidió irse a trabajar a la finca o distinto tipo de cosas. Yo, por ejemplo, vivo en México y tengo amigos que con este tema de la pandemia decidieron irse a Colombia, porque pues pues claro, estamos fuera del país y dijimos, bueno, antes de que cierren todas las fronteras, me voy a trabajar desde Colombia, y ya están trabajando perfectamente. Entonces, ni siquiera están geográficamente contenidos a la misma zona horaria. Entonces, esto presenta retos muy particulares que antes no se tenían, pero creo que cada vez más por este tema de la pandemia, la cantidad de inversión en tecnología y la preparación que están teniendo las empresas, pues va a ser cada vez mejor para este entorno. Gracias, por supuesto, Santiago. Importante
lo que tú mencionas. Y aquí quiero invitar a John Ricardo León, él es ingeniero de seguridad de Cisco. Nuevamente, John, un saludo como siempre y un placer encontrarnos en estos escenarios. Cuando la presencialidad lo permita, la situación será presencial al igual con todos. Nada, ya hemos visto que tocó transformarnos de manera acelerada y bien Santiago lo planteaba en ese ejercicio de entender si había obedecido a una estrategia del jefe de tecnologías o del director de tecnologías o de una estrategia y en realidad pues claramente el COVID o la COVID tuvo que incidir directamente o incide directamente en este escenario. Pero ante este panorama y entender que se van a quedar las amenazas y que el cibercrimen claramente lo veía en un informe de asuntos estratégicos que señala 7 temas estratégicos que deben ser abordados por las organizaciones y ahí estaba el cibercrimen en quinto lugar, que no por importancia, sino digamos en este estudio que presenta el Foro Económico Mundial y que fue publicado hace una semana y media, pues yo planteo, John, ¿cómo pueden protegerse las organizaciones entonces ante ese aumento de amenazas durante esta nueva etapa de pospandemia que estamos ya empezando a hablar, que va a ser el nuevo escenario que vamos a empezar a vivir? Y aquí voy abriendo para que nuevamente abramos la discusión frente al tema del factor humano, que creo que también es algo muy importante frente al tema de mantener actualizadas las organizaciones en temas de ciberriesgos y amenazas y cómo justamente tuvimos que o capacitar aceleradamente o adaptar equipos aceleradamente de todos los colaboradores. Entonces, John, por favor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, coronel. Lorena, si puedes poner el primer slide mientras voy hablando. Sí, justamente estamos en este momento pasando en una fase donde nos tocó salir todos para la casa rápidamente, sin mayor preparación. Nosotros hablando con nuestros clientes en Cisco, nos damos cuenta que un porcentaje muy pequeño de clientes realmente estaba preparado para lo que estamos viviendo en este momento. Por ahí un 10 o 15% ya estaban empezando a hablar del teletrabajo, ya estaban empezando a hablar de cómo poder tener personas trabajando algunos días desde su casa y otros días dentro de las oficinas. Y viendo un poquito más allá, probablemente la nueva realidad después de esta pandemia va a ser un esquema híbrido, donde probablemente todos no vamos a estar en una oficina, sino que probablemente vamos a estar trabajando algún tiempo dentro de las empresas y probablemente también tiempo compartido desde las casas. Entonces seguramente lo que pasó ahora con el micrófono, lo que escribían ahora con los niños, pues va a seguir sucediendo y vamos a tener que seguir adaptándonos a esa nueva realidad. Y dentro de eso, aquí traía algunas estadísticas para complementar un poco lo que está sucediendo y de lo que veíamos en el pasado cercano, lo que estamos viviendo en este presente y lo que seguramente va a seguir siendo una realidad. Y es que seguramente estamos, como lo menciona el informe, estamos viendo muchos ataques dirigidos a robo de identidades primero y dos, buscando aplicaciones que tengan algún problema, alguna vulnerabilidad. Y tres, los dispositivos sobre los cuales vamos a tener problemas de seguridad. Eh, en este momento estamos ante una realidad donde las compañías en una primera instancia salieron a decir: necesito conectar a todos mis empleados, no importa el dispositivo que estén usando, pueden ser dispositivos preferiblemente corporativos, pero nos encontramos con una realidad latente, que es que muchos usuarios están usando seguramente dispositivos personales sumados a dispositivos corporativos y ahí empezamos a mezclar muchas cosas, dispositivos personales compartidos con diferentes usuarios dentro de una misma casa, aplicaciones vulnerables, sistemas operativos no actualizados y demás, versus unas aplicaciones que probablemente están de alguna manera más aseguradas en dispositivos corporativos, pero que ya no los tenemos a primera mano y que probablemente están desactualizados, que no tienen los mismos controles de cuando están en una organización. Entonces,
siempre vamos a necesitar desde esta realidad y la nueva realidad que vamos a tener, vamos a necesitar proteger estos tres temas. Uno, la identidad, y buscando proteger la identidad, pues tenemos que buscar algo que sea lo que en la industria se conoce como un doble factor de autenticación, pero no solo como eso, sino que también buscar las formas fáciles y hacerle la vida fácil al usuario. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a usuarios y le hablamos de un doble factor de autenticación, como que le genera un déjà vu, un problema hacia atrás y decir esto va a ser más complejo, va a demorarme más, esto no va a funcionar, el código que me genera no puede, no va a entrar y no va a funcionar la primera vez y demás, sino que tenemos que pensar en soluciones que me permitan no solo utilizar un método, un doble factor, sino que se me abra el abanico y poder tener un multifactor authentication para poder darle facilidad al usuario y poder de alguna manera proteger su identidad, pero que sea de forma fácil y que no nos volvamos en ese generadores de problemas por tratar de seguridad de identidades. Desde el punto de vista de aplicaciones, las organizaciones deben contar con la capacidad de identificar fácilmente las vulnerabilidades que están corriendo los usuarios. Ya no solo debo preocuparme por las vulnerabilidades dentro de mi data center, que puede estar en la nube, en las premisas o en un esquema híbrido, sino que debo preocuparme por las aplicaciones que uso a diario, que a veces son poco valoradas, como un simple browser hasta cualquier tipo de aplicación, y por qué no utilizar un mismo conector o una misma aplicación que me pueda suplir varias funcionalidades, como puede ser una solución de protección avanzada de malware y que adicionalmente tenga la capacidad de identificar las vulnerabilidades que tengo asociadas para establecer un plan de cómo poder actualizar eso. Y tres es cómo puedo proteger el dispositivo y cómo puedo asegurar de alguna manera desde qué dispositivo me estoy conectando, que si estoy dando la posibilidad de que sean dispositivos personales, que me cubra un perfil, que me cubra algo que me permita decidir hacia cómo debo tener acceso, bien sea al tráfico que estoy generando hacia mi organización o el tráfico que estoy llevando directamente sobre la nube. Entonces debo tener esos tres tipos de protecciones ante una necesidad, tratando de siempre buscar dar los permisos que se necesitan y no buscar esos esquemas donde yo puedo salir a todos lados y si les estoy dando esa posibilidad de salir a todos lados, hacerlo de una manera tranquila. Y con respecto a la segunda pregunta, si puedes avanzar, Lorena, al segundo slide, es las compañías tienen la necesidad puntual de interactuar con sus grupos de recursos humanos para cada vez generar más conciencia en el usuario final y no pensar que la seguridad es solo una necesidad y una obligación del grupo de tecnología o si lo volvemos más pequeño del grupo de seguridad o redes, sino que la seguridad informática y los problemas de seguridad es un problema que puede atacar a cualquier empleado o cualquier usuario de una red en particular y debemos tener definir una política muy clara de cómo voy a comunicar los nuevos problemas de seguridad que vienen sucediendo y ustedes están hablando de algunos problemas de seguridad recientes que han sucedido en otras compañías, pero también el usuario final le debemos entregar información. Aquí simplemente quise poner un ejemplo nuestro, está en inglés, pero es un ejemplo nuestro de cómo nosotros estamos actualizando todo el tiempo con los nuevos problemas de seguridad, qué es lo que está sucediendo. Está en los blogs públicos, que espero que alcancen a verlo, donde podemos ayudar a esas campañas de motivaciones más, podríamos, y de notificación de los problemas de seguridad y cómo puedo llegar a complementar esa información. De hecho, esto lo podemos sacar para volvernos un poco más creativos en estos momentos de que lo tenemos que hacer donde todos estamos remotos y poder llegarles con mensajes interesantes a los usuarios y no piensen que simplemente tengo que cumplir por leer un documento, sino que se vayan a casos de la vida real que pueden llegar a aplicar, como son los problemas que podemos tener en este momento trabajando de forma remota y cuáles son los riesgos que estamos hablando alrededor de eso. Muchas gracias, John. Bien interesante ese planteamiento que haces en primera
parte de gestionar justamente riesgos asociados a las identidades, a la autenticación de usuarios, a la protección luego de aplicaciones en web y demás desarrollos, y pues, por supuesto el aseguramiento de dispositivos como un mecanismo de fortalecimiento de esos escenarios de trabajo en casa o trabajo remoto que han surgido. Andrés, ¿cómo podemos entonces a partir y seguir construyendo como en este planteamiento que es el objetivo de nuestra presencia esta tarde, esas buenas prácticas de ciberseguridad empresarial, construir estructuras digitales modernas y robustas, que es lo que les interesa a las organizaciones, pero seguras? ¿Cómo seguimos creciendo en esta capa a partir de lo que ya hemos hablado? Y quiero que también nos des desde el planteamiento de Fortinet el factor humano como elemento importante en esa estrategia de ciberseguridad empresarial. Claro, coronel. Lorena, ¿me ayudas con el segundo slide? Digamos que de principio el tema a nivel de construcción digamos, de una arquitectura a nivel de transformación digital, la arquitectura digital, debe estar muy enfocada en lo que en este instante es el usuario de cualquiera de estas empresas. Entonces, digamos que si hablamos de esa estructura digital moderna, digamos que hay como 3 puntos bien importantes. El tema de seguridad, lo que hablaba un poco yo, los temas de esquemas de autenticación de segundo factor que hoy son muy importantes, los temas a nivel de detección de vulnerabilidades, el tema a nivel de poderse proteger o estar un paso adelante de lo que está haciendo un atacante. Vemos que ahí, nuevamente, ahí está el montón de controles que podemos implementar, el montón de controles que existen. Nuevamente, yo creo que para que sea una estructura digital y moderna, no solamente esta seguridad debe estar enfocada en proteger, sino también en dar facilidad al usuario. Y cuando habla de facilidad es que esa estructura digital realmente, digamos, es un nuevo canal para poder prestar servicio a una persona, a un cliente, a un ciudadano, lo que sea. Y obviamente tiene que haber esa facilidad latente para que el usuario la utilice realmente y se sienta tranquilo utilizándola. La seguridad obviamente forma un factor súper importante. Entonces digamos que ahí lo que estamos viendo actualmente desde el lado de Fortinet son un montón de nuevas estrategias que usan los clientes, que usan estas infraestructuras modernas, por ejemplo, a nivel de microservicios, que es muy importante ahora por el dinamismo que tienen, poderlas proteger. Y hay un punto también ahí, digamos, que en este momento se hace fuerte y latente, sobre todo también por lo que estamos hablando del tema de pandemia, el tema de la disponibilidad. Muchos de los clientes, esa estructura digital antes la tenían en su centro de datos, ya estamos viendo el tema de las nubes, las famosas nubes, un montón de proveedores que hay, pero digamos que el punto importante a nivel de disponibilidad es que los usuarios garanticen que esa estrategia de nube, ya sea una tema multinube, tener servicios en cualquier parte del mundo, poder darle al usuario esa facilidad, no solamente a través de una aplicación sencilla basada en microservicios, sino que esos microservicios estén distribuidos y seguros en cualquier parte se puedan desplegar de forma automática. Entonces, digamos que hay un montón de factores como esos cuando hablamos de infraestructura digital moderna. Siempre de frente con el tema de lo que es seguridad. Cuando hablamos del factor humano, coronel, digamos que en Fortinet obviamente siempre es un punto muy importante que tocamos. Y ahí digamos que siempre estamos hablando un poco de esa cultura de ciberseguridad, de los usuarios, cómo tienen que hacer para algo muy parecido a lo que es hoy, lo que nos va a pasar, cómo convivir con el tema a nivel del virus actualmente, de la COVID, cómo los usuarios ahora tienen que convivir con todo este montón de amenazas cibernéticas. Entonces, digamos que es un punto donde definitivamente cualquier campaña a nivel de awareness, donde el usuario realmente reconozca qué es lo que pasa, cómo sucede, es importante. A nivel organizacional, siempre desde las cabezas de las organizaciones, cuando hablamos de gerentes, directores, presidentes, deben estar también, digamos, metidos mucho en este tema. No solamente en su tema a nivel de comunicación, sino a su nivel de estrategia, también lo que comentaba al principio. Definitivamente las estrategias de ciberseguridad tienen que permitir que la empresa siga evolucionando, y cuando estamos hablando del factor humano, es importante que se tome el factor humano como uno de los principales vectores, en este caso a nivel de ataque, y obviamente estas cabezas de las organizaciones le permitan a las personas conocer y reconocer que las distintas objetivos que tiene una empresa, que tiene una organización, están basados mucho en infraestructura digital y por lo tanto en ciberseguridad, y cómo entonces ese factor humano debe estar obviamente del lado de tener un manejo juicioso, un manejo cuidadoso de lo que esté haciendo. Yo creo que en muchas empresas en este momento el tema más puntual lo que se está trabajando es el tema del phishing, cómo abrir un correo electrónico, ver el contenido. Entonces, un montón de cosas definitivamente, digamos que es la parte más delgada del hilo que por donde se va a romper.
y definitivamente si ese factor humano no lo educamos, pues vamos a tener muchos problemas. Entonces digamos que en Fortinet obviamente estamos trabajando mucho en educar a las personas. En este momento, justo ahora que estamos en esta situación, diría que el 100% de los cursos a nivel de ciberseguridad Fortinet están abiertos de forma gratuita para que las personas los puedan tomar. Y obviamente tratar obviamente de educar a esas personas tanto del común, que están en su día a día a nivel de ciberseguridad, como personas expertas que también muchas veces o están buscando un enfoque en ciberseguridad o definitivamente en su organización, por más que no sean de IT o no sean de ciberseguridad, se están volviendo un factor importante. Ya vemos que el tema de la ciberseguridad también es un tema que es multidisciplinario. No solamente tenemos que estar gente que conocemos de seguridad, sino en otras partes del negocio. Entonces yo creo que es bastante importante el factor humano. Gracias, Andrés. Bien interesante lo que nos planteas y cómo esa construcción de estructuras digitales deben, por supuesto, involucrar la disponibilidad, la facilidad, pero la capa de seguridad tan necesaria. Vamos en nuestra ronda aquí y quiero invitar nuevamente a Freddy Mejía de Absolute para Latinoamérica. Freddy, está claro el escenario de estructuras digitales modernas, estos aspectos tecnológicos bien descritos tanto por Andrés como por John en sus intervenciones, desde el punto de la implementación de políticas y de controles para fortalecer esa ciberseguridad, que es imprescindible, que es lo que no debería ser negociable, aunque entiendo el concepto de flexibilidad en una estrategia de ciberseguridad y que tiene que ser adaptativa. ¿Cómo lo ven ustedes desde Absolute a partir de la experiencia justamente de la monitorización de seguridad de dispositivos? Sí, excelente pregunta. De hecho, me han encantado las intervenciones de todos los miembros del conversatorio. Y es interesante también tanto los puntos que quizás venimos trabajando en común o donde hay complementariedad. En el aspecto ya de las políticas específicas, como bien lo recalcaba Santiago, si ya el perímetro desaparece, la red, por ejemplo, corporativa se hace irrelevante. Entonces, en este punto, cuando hablamos de políticas o controles, de entrada lo que vamos a necesitar son controles independientes de la red. Como bien apuntaba John, el teletrabajo llegó para quedarse. De pronto no va a ser el esquema dominante cuando se consiga la vacuna. Y ojo aquí también al asunto, ¿no? Al principio pensábamos que esto iba a durar poco tiempo. Han pasado 6 meses y esto lo conectamos con los datos de ciberseguridad. Los ataques de ransomware tardan en inocularse entre 3 y 6 meses. Eso quiere decir que muy probablemente a Garmin su primer nueva infección fue durante COVID. ¿Sí? Y cuando hablamos de que el teletrabajo llegó para quedarse, hablamos entonces de que de una u otra manera, si estamos en un esquema híbrido o mixto, vamos a tener gente para la cual igual esta red, así sean 5 meses o en 3, o el año que viene, en el momento que sea, la red va a ser irrelevante también. Esto trae un cambio de hábitos importantísimos, y en la parte de los hábitos es elemental educar a las personas en los temas de ciberseguridad, pero es aún más importante entender que el error humano es inevitable y que lo que puedo hacer es mitigar su frecuencia de ocurrencia o el impacto cuando ocurre. Y para mitigar esto es fundamental entonces el segundo elemento de lo que sugerimos tener en términos de políticas, que es lo que tiene que ver con automatización y escala. Es importante que nosotros podamos tener aquellas herramientas que se adapten a nuestro negocio, a nuestro giro, que nos permitan automatizar los procesos de protección. Y en la misma medida hacerlo de una forma escalable. Una de las cosas que más hizo compleja la adaptación a este nuevo contexto desde el área de tecnología y que han sido los héroes sin capa en el sostenimiento de la continuidad del negocio en esta situación es cómo hace TI con los mismos recursos de siempre, con equipos pequeños la mayoría de las veces, para controlar una complejidad que crece de manera exponencial. Entonces necesitamos automatización y escalabilidad. El tercer punto importante aquí es la tendencia histórica de las organizaciones ha sido hacia el área de infraestructura. El hardware, los servidores, los SQLs, mi seguridad perimetral, el firewall, infraestructura.
Pero resulta que, así como la mayoría de las veces que ocurre un ataque necesita la intermediación de un humano, el error del que venimos hablando, de la misma manera la mayoría de estas brechas, la mayoría de las situaciones peligrosas o de las vulnerabilidades ocurren en los dispositivos que le entregamos a la gente, sean desktop, laptops, tablets, celulares. Y en promedio cada usuario tiene 3. El de la empresa, el celular de la empresa quizás, y su dispositivo personal, accediendo a los sistemas todo el tiempo. Entonces, es fundamental incorporar en la conversación, incorporar en mi estrategia qué voy a hacer con el dispositivo, entendiendo su fragilidad, entendiendo su complejidad, pero buscando lo que me permita, de alguna manera, tomar control sobre lo que está ocurriendo allí, poder ver qué pasa y en esa medida, entonces, tener las acciones y los pasos necesarios. Esas serían las 3 principales a la hora de establecer una política, resumiendo: controles independientes de la red, automatización y escalabilidad, y enfoque en dispositivos. No es olvidar la infraestructura, pero es darle un poquito más de énfasis a la parte del dispositivo como tal. Y un asterisco así final: cifrar los discos, encriptarlos. Esto es estándar para muchas organizaciones. De hecho, muchas veces tenemos estos agentes allí, pero no están efectivamente cifrando los discos. Cuando ocurre un ataque de ransomware, el último bastión que queda es que ese disco esté cifrado. Si perdemos el hardware, es lamentable, pero la información, depende de qué tan valiosa sea, ahí sí la situación se complica. Entonces, ese sería un asterisco allí como para reforzar. Gracias, Freddy. Bien, bien recibido. Santiago, nuevamente, Santiago Guerrero, que nos acompaña como director de análisis, de analistas de Microsoft para Latinoamérica. Santiago, desde de esa implementación de políticas y controles hay algo que hemos identificado y que sigue siendo imperativo en muchos de los análisis que hacemos en materia de ciberamenazas, y tiene que ver el uso del correo electrónico como vector de infección. Y además de ello, una nueva amenaza adicional, y es aquellos riesgos asociados a herramientas colaborativas que hemos visto nosotros materializadas justamente en estos meses con aplicaciones que han sido de pronto comprometidas, o riesgos adicionales frente al tema de conferencias, fugas de información, intromisiones. No estaban como muy claras algunas políticas. ¿Qué otro tipo de controles podemos sumar a esta construcción de este instrumento, de este ejercicio de construcción de buenas prácticas para adoptar una estrategia de ciberseguridad en una empresa, Santiago? Perfecto. Lorena, ¿me puedes ayudar con el slide, por favor? Nosotros, cuando hablamos de seguridad en Microsoft, tenemos como un principio, y creo que no solamente en Microsoft, sino además es como un principio aceptado en seguridad en general, que es el de cero confianza. ¿Listo? Entonces, el principio de cero confianza se basa en 3 cosas. La primera es que todas las peticiones se deben verificar explícitamente. Entonces, hablamos de los factores múltiples de autenticación y todo esto, pero es hacerlos todo el tiempo, porque si yo solamente lo hago una vez, pues digamos que a un atacante que haga un poco de ingeniería social, de pronto no le queda tan difícil conseguir un código una vez. Entonces, tener una implementación consistente de esto es importante. La segunda es, creo que Freddy lo mencionaba, no, o John tal vez, que es conceder el acceso mínimo para la tarea que se requiera. Entonces, ¿yo para qué necesito? Sí, pues yo para qué necesito conceder más permisos que lo que un usuario me está pidiendo? Si un usuario de departamento de finanzas está accediendo a el PIG, ¿yo para qué necesito concederle accesos a el share de recursos humanos? Digamos que no se necesita esto para que cuando haya un ataque, pues no se tenga acceso a toda la información. Y por último es siempre asumir brecha. No importa por cuántos controles nosotros pongamos, no importa qué tan actualizado tengamos nuestros dispositivos, no importa qué tan educado esté nuestra fuerza laboral, en algún momento alguien o va a cometer un error, va a haber un zero day exploit, algo va a pasar. Entonces, en algún momento va a haber una brecha. Entonces, yo como política organizacional debería
siempre asumir brecha y por ende tener controles que me permitan a mí responder ante brechas. Entonces, tener temas como microsegmentación. Estábamos hablando hace un momento de cómo proteger la identidad, pero bueno, la entidad puede ser comprometida. Entonces, también tener sistemas que me permiten a mí, por ejemplo, monitorear identidades. Entonces, cómo se comporta un usuario normalmente. Entonces, si un usuario de finanzas normalmente entra a share de finanzas, consume la información de finanzas durante 60 días y de repente va y consulta el correo del CEO, aquí hay algo raro. Entonces, no solamente es proteger la identidad, sino asumir que la entidad va a ser comprometida. Y con eso podemos detectar ocasiones donde estas identidades se comprometan y se estén utilizando para cosas que no deberían ser utilizadas. Sobre todo, por ejemplo, y creo que ahora sí va a pasar un poco al slide, es nosotros, entonces, como ya hablamos del principio de cero confianza, es, ok, ¿cómo dividimos esto y cómo abordamos este problema? Tenemos 4 pilares principales. Uno súper importante es el que es el que estoy hablando un poco, es el de gestión de identidades. Entonces, si tenemos en cuenta que el 63% de los empleados reutilizan contraseñas, entonces no solamente está el factor que decía Freddy hace un momento, donde un usuario tiene no solamente dispositivos corporativos, sino también personales, tenemos también el problema que reutiliza su contraseña en la aplicación de, yo qué sé, ojalá sea una aplicación china que está vendiendo zapatos piratas, que seguro tiene una seguridad pésima. Entonces, en algún momento va a haber un leak de esa base de datos y el usuario va a tener comprometida su contraseña. Entonces, digamos que hay distintos factores que hay que tener en cuenta, pero en este momento donde, como bien lo decía Freddy, se desdibujan un poco las fronteras de la organización, es importante también monitorear qué sucede con las identidades. Y esto, digamos, pasándolo un poco al plano de la pregunta que me estaba haciendo, Coronel, que es cómo esto incide en las herramientas de correo y en las herramientas colaborativas. Uno de los vectores de ataques que incluso fue una de las amenazas que hablamos cuando iniciamos esta sesión es el tema de Business Email Compromise, donde un atacante compromete una identidad, puede ser privilegiado o no, pero que de todas formas es una identidad de confianza. Entonces, puede ser el asistente del CEO, por decir cualquier cosa. Y el asistente del CEO, cuando le compromete las credenciales, el atacante usa esas credenciales para enviar un correo a el CFO diciendo: se cambiaron las instrucciones de pago de esta factura, por favor, pague a este sitio. Si yo tuviera este tema que estamos hablando, que es el monitoreo de la identidad, nos damos de cuenta que este login no está viniendo vamos a dar de cuenta que el asistente del CEO está en Cartagena, este login está viniendo de Panamá. ¿Por qué está viniendo de Panamá? ¿Y por qué está mandando un correo a las 2 de la mañana? Cosas que no tienen como tanto sentido. Generalmente los atacantes, cuando usan este tipo de ataques, intentan investigar lo que más pueden de la persona que están impersonando. Entonces, leen todo su correo, intentan ver patrones de comunicación, cómo saluda, cómo se despide, cómo son los signos de puntuación, para hacerlo lo más creíble posible. Entonces, estos son tipos de cosas que se pueden monitorear y uno puede decir: ¿por qué pasó esta persona leyendo correos del 2008 hasta el 2020 durante 6 horas a las 2 de la mañana? Cosas que no tengan sentido me permiten a mí detectar este tipo de ataques cuando se dan y la identidad pues ha sido comprometida. Gracias, Santiago. Bien importante eso que tú planteas, porque sin lugar a duda los robos de identidad, suplantaciones en correos empresariales, dada la dificultad que hemos vivido en los últimos meses de interactuar clientes, proveedores, diferentes partes interesadas en una cadena logística, por ejemplo, fácilmente, como bien lo dices, pueden ser objeto de suplantación o de impersonización. Pero además hay otro aspecto, y es que muchas de las campañas de enlaces fraudulentos que recibimos a diario y que van muy de la mano con vectores que ya hemos identificando, por supuesto, que aparecen vinculadas también a robos de datos y demás. Yo quiero hacer aquí ya y empezar nuestra ronda de cierre, una pregunta que creo que es importante y es necesario hacerla, Johnny. Voy a planteártela desde 2 puntos de vista.
el sentido en general de muchas compañías es entender que la protección basada en un antivirus o máximo en un firewall los blinde, les da seguridad. Yo quisiera que de manera muy breve, para ir cerrando, son suficientes estos mecanismos de protección, que es lo que comúnmente en el grueso de las compañías, de las empresas, sobre todo en esa franja tan fuerte de pequeñas, pero ya medianas empresas que han venido evolucionando, consideran como una protección esencial. Eso uno. Y lo otro, la actual realidad implica justamente la necesidad de buscar otras inversiones y eso va a generar, por ejemplo, un reto, y esta pregunta va para todos: ¿cómo sensibilizamos a las altas direcciones de las compañías para que identifiquen justamente la ciberseguridad como una inversión y no se siga viendo como ese gasto o ese gasto que a veces se sigue dejando de lado y que solo se prioriza cuando en definitiva se materializa un ciberataque? John, por favor. Ok, Lorena, si me ayudas porfa con el tercer slide. Sí, eso es ese tema del firewall y del antivirus, llevamos décadas hablando de ese mismo tema y considero que los clientes todavía creen que esa es la mejor forma de proteger una compañía es basándonos en un firewall, protegiendo y cerrando y abriendo puertos en el mejor de los casos, y teniendo un antivirus muy básico puede ser la mejor solución. Y seguramente creen que eso es la mejor respuesta ante los problemas de seguridad que se tienen ahora, pero probablemente por algo que por ahí alguna vez lo dijo hace un par de años atrás, el antiguo, la cabeza principal de Cisco, que decía en una frase que resume básicamente lo que pueda estar sucediendo, y es que habían dos tipos de compañías: unas compañías que sabían que los habían sido atacadas, y habían otro tipo de compañías que no lo sabían todavía. Entonces, muchas veces las empresas y compañías piensan que no tienen ningún problema de seguridad, porque probablemente lo que están buscando es, o están esperando, es que haya una afectación de servicio, que normalmente es un indicio de probable un problema de seguridad, pero probablemente no saben que les están exfiltrando información, que tienen problemas de robo de identidades y demás. Es lo que venimos hablando durante esta conversación. ¿Qué necesitamos ahora? Pues necesitamos, sumado a lo que veníamos antes hablando de proteger la identidad, proteger el dispositivo, proteger las aplicaciones, también necesitamos proteger el tráfico de los usuarios, y de una forma fácil. Y la forma más fácil que se me ocurre, que lo he visto casi en todas nuestras presentaciones, es cómo proteger el tráfico a través de simplemente un protocolo, en este caso DNS. Cómo puedo llegar a proteger preventivamente a un usuario ante estos problemas de malware, command and control y phishing, que si el usuario al final, o la compañía al final, decide tener solo antivirus y firewall, está bien, pero pues que necesitan otro tipo de protecciones para proteger todo ese tráfico que se está yendo seguramente directo a la nube, teniendo acceso al tráfico y a los datos que se están poniendo sobre la nube, protegiendo también el tráfico que está dentro de las premisas, y poder tener esa tranquilidad de jugar con los dos. Entonces, poder establecer como esa primera capa de defensa independiente de lo que yo tenga hacia adentro. Entonces, corporativamente puede haber usuarios más conscientes de que no necesariamente un firewall o un antivirus, que son las discusiones de décadas anteriores, es suficiente, sino que probablemente necesito algo más, y este sería una primera aproximación sobre eso. Con la segunda parte de la pregunta, yo creo que las altas directivas están sufriendo mucho por falta de información. Pensamos que si no sucede ningún problema de seguridad, ya es suficiente, que para las altas directivas probablemente no tener ningún problema de seguridad, o no estar expuestos ante medios de comunicación, o no ser
una mala noticia dentro de una organización es suficiente. Y muchas veces lo que necesitamos es justamente dar esa visibilidad de realmente a los directivos es, tenemos un problema de seguridad, no tenemos un problema de seguridad, cómo lo estamos afrontando y cómo lo podemos hacer diferente. Y en ese caso, traigo un ejemplo en particular acá, algo que ofrecemos a nuestros clientes como valor agregado que se llama Cisco Threat Response y es cómo yo fácilmente puedo identificar un problema de seguridad si lo tengo como organización. Entonces, darle una tranquilidad a los directivos y empezar a generar esa preocupación de los directivos en invertir en seguridad, dando tranquilidad y dando esa garantía de que si tengo un problema, cómo lo he solucionado y si no, y si lo tengo, con qué profundidad dentro de una organización lo tengo. Si es tan grande el problema de seguridad o si lo tengo en una sola ubicación de una organización. Entonces, a través de Cisco Threat Response le podemos dar esas respuestas a los directivos. Es qué tanto puedo tener un problema de seguridad, no lo tengo, qué visibilidad tengo, qué problemas he solucionado y demás, y poderle dar gráficamente una vista a estos directivos para que inviertan en seguridad, que vean a la seguridad como algo preventivo y no algo reactivo, que tengo que salir a apagar un incendio de seguridad, sino que cuáles son todos esos problemas que voy a solucionar y cuáles son los problemas de marca, de compañía y demás que pueden llegar a ser impactados con un problema de seguridad como los que han descrito en esta conversación. Él está en mute. Gracias. Les decía que creo que hemos cumplido los objetivos que nos trazamos cuando hicimos cuando se planteó, se organizó este ejercicio de contar con expertos de la importancia de la talla y del bagaje conocimiento de ustedes, y era entregarle justamente a todos los participantes unas recomendaciones y unos lineamientos para el diseño de una estrategia de ciberseguridad en las empresas. Quisiera que aquí, y por supuesto, si alguno de los participantes, por favor, tiene alguna pregunta, les ruego nos las hagan saber a través del chat o nos la comentan. Queremos dejar estos últimos minutos justamente para ampliar alguna inquietud que exista. No sin antes decirles que nuestro informe va a estar disponible justamente en el sitio web, ya está disponible en el sitio web de la CIT, y que los invitamos, por supuesto, a que hagan la descarga de él y lo puedan utilizar. Quiero cerrar, y así lo habíamos organizado, escuchándolos a ustedes, Andrés, Santiago, John y Freddy. Empezaremos con Andrés, luego Freddy, luego Santiago. Una frase de recomendación, una frase final fuerte, una reflexión fuerte que quieren ustedes que queden dentro de nuestros participantes y que van a ser parte justamente de las memorias de este interesante meeting, que me parece que ha estado bastante enriquecedor en temas de conceptos y de reflexiones en torno a la ciberseguridad empresarial. Empezamos por ti, Andrés, por favor. Gracias, coronel. Yo creo que el punto aquí es que los temas de ciberseguridad que existían ahora están mucho más fuertes. Ya el tema es realidad no solamente para las empresas, sino para todo el mundo. Y definitivamente pues, estamos digamos, en la forma de protegernos y seguir adelante y permitir que, a pesar de las condiciones que tengamos a nivel mundial, el tema de la digitalización y la tecnología definitivamente es el arma para seguir evolucionando. Y la ciberseguridad estar ahí siempre, digamos, latente. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para seguir avanzando para muchas personas y pues, para el mundo como tal, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Freddy, esa Sí, reflexión y ese... de hecho, Andrés, como fuiste el primero, te llevas todos los honores. Pero la reflexión iba, de hecho, en el mismo sentido, ¿no? La ciberseguridad previamente se veía como algo quizás bueno que tener. Ahora se transforma en un elemento esencial de nuestras operaciones. En la medida en que existe más digitalización de procesos y actividades, pues definitivamente vamos a seguir teniendo más relevancia dentro de la organización. Y en el caso de nosotros desde Absolute, de hecho, como reflexión final, consideramos que la ciberseguridad es la base de la pirámide del ecosistema de nuestras operaciones. A partir de allí
podemos garantizar que estas se van a ejecutar de una manera adecuada, segura y funcional para los objetivos que tenemos. Muchas gracias, Freddy. Santiago. Gracias, Cohen. Creo que sobre todo en este mundo post-COVID, este tema de la ciberseguridad va a ser cada vez más importante. Entonces, creo que me quiero, porque claro, Andrés y Freddy, como van de primero, le dejan a uno sin mucho que decir, pero... ¿Qué pensar yo entonces? No, pero quisiera tal vez un poco recalcar el mensaje que estaba dando cuando estábamos hablando de las políticas y es, como la ciberseguridad es tan importante, es importante tener una postura hacia ella que me permita a mí responder a los retos inherentes al mundo en el que estamos hoy en día, sobre todo con todos los ataques que están existiendo. Entonces, como repasar un poco los 3 principios de confianza cero, que son siempre verificar explícitamente todas las peticiones, solamente garantizar el acceso mínimo que un usuario requiere y siempre asumir brechas para estar preparado y responder adecuadamente a ellas. Gracias, Santiago. Importante resumen que haces ahí del planteamiento de esos imponderables o innegociables en una estrategia de ciberseguridad. John, te tocó la oportunidad de cerrar las Claro, frases esa es fuertes y reflexiones finales. Eso no, es, no me voy como a bien quedar dijeron antes, no, es al revés, me voy a quedar con la última frase. no puedes decir, como bien dijeron, No, no voy a decir eso. dale. Yo creo que si podemos resumir todo lo que hemos hablado en este momento como en una frase en particular, yo diría que la adaptación a la nueva normalidad debe incluir la ciberseguridad. O sea, no podemos pensar que nos tenemos que estar adaptando a algo, a una situación nueva, si no vamos a incluir un componente tan fundamental como la ciberseguridad. Y en este momento, con toda la información volando por todos lados en dispositivos protegidos y no protegidos, debe incluir la ciberseguridad dentro de esa adaptación. Muchísimas gracias, John. La verdad tengo que decirles que para mí ha sido supremamente enriquecedor, supremamente importante, interesante compartir con ustedes. Creo que hemos tenido unas participaciones supremamente valiosas. Yo quiero agradecer nuevamente la oportunidad a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, al programa SAFE, particularmente el TIC-TAC, también a Adriana Ceballos, su directora, por la invitación a participar. Y quiero pues en este momento, obviamente, Adriana, cederte el control, dándote las gracias por nuevamente invitarme a participar como moderador de este interesante panel y de la presentación del documento de buenas prácticas. Muchísimas gracias a Freddy, a John, a Andrés, Santiago, excelentes panelistas, y creo que hemos tenido una interacción bien enriquecedora. Muchas gracias. Así es, coronel. Muchísimas gracias a todos, a nuestros panelistas, a nuestros invitados. Mi única comentario adicional es decirles a todos que el documento final de mejores prácticas está colgado en la página de la CCIT. Lorena acaba de postear el link aquí en el chat para quienes puedan y quieran acceder a él. Son de libre acceso. Simplemente siguiendo ese link lo podrán mirar y descargar. Nuevamente, mil gracias a todos nuestros patrocinadores, a los participantes, a los speakers, y coincido con el coronel que esta ha sido una charla muy enriquecedora. Entonces, nada, feliz tarde para todos. Mil gracias. Gracias a todos por su Gracias a tiempo. Feliz todos. tarde. Gracias, buenas También. Muchas tardes. gracias. Gracias. Hasta luego. Mil gracias. Adiós. Muchas gracias.